buenas noches, estimado Raúl, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿quién está ahora en la picota? Bueno, lo que quiero preguntarme contigo es, ¿por qué es tan difícil que Perú tenga contralores? Ya. ¿No? Y para eso quiero recordar que tenemos un contralor que está prófugo desde el año 2000, acusado de no haber ejercido control sobre un monto de $1.000 millones, ¿no? Señor Víctor Casolay. Ahí sí. Tenemos la foto del prófugo. Y este señor está fugado, fue detenido en San José de Costa Rica en ¿Cuántos el años año 2008. fue contralor Del 2003 del 93 93 al 2000. En toda la época. Claro, es el posgolpe. Primero está Herminia Drago y después él. Es el hombre que es responsable de que Montesinos haya podido utilizarse 377 millones, ¿no?, como fondo del CIN. Él tenía la capacidad legal para fiscalizar, claro, era para el único, controlar. es decir, los fondos secretos los controla la Contraloría. Ya. Eso es por ley, porque si no sería totalmente arbitrario. Ya. De hecho, hubo la arbitrariedad. Pero terminado la gestión de ley, del caso Ley, el Perú vivió el tema de cómo ahora logramos una Contraloría creíble, ¿no es cierto?, confiable. Y este fue el momento en que el señor Toledo propuso a su amigo, Genaro Matute, que no tenía los títulos necesarios para ocupar el cargo. ¿Y cómo lo ocupó? Claro, porque se hizo un nombramiento irregular y luego Velázquez Quezquén, ya que estamos en la fecha del APRA, hizo una negociación con Matute, según la cual la nueva ley de Contraloría tenía un dispositivo transitorio especial que se refería a él. Y luego, más adelante, la ESAN la convirtieron en universidad, incluso en reconocimiento. Tampoco resolvía el problema, ¿no? Claro. Pero cuando un contralor tiene esas debilidades de origen, entonces queda preso de las fuerzas políticas. No, él carece de autoridad. Este hombre no podía firmar ningún documento. Durante su periodo nunca pudo firmar un informe de Contraloría, porque él no tenía los títulos, lo firmaba el vicecontralor, ¿no? Y entonces este hombre nos explica por qué en los años que van del 2000 hasta el 2008 hubo tan poca fiscalización en asuntos como Camisea, Interoceánica y una serie de casos que se siguen discutiendo hasta el día de hoy, ¿no? La transferencia de acciones de Bacus, ¿no?, y el no pago de impuestos, etcétera, Claro, Almeida y todo eso, ¿no? En fin. Okay. Ahora, entonces, en nuestro país tener un contralor respetable es bien complicado. Sí, claro, pero imagínate que Alan García, como de costumbre, decidió darle una solución a este problema. Y dijo que a partir del año 2008 se designaría al contralor mediante una comisión técnica que haría un informe y propondría al contralor. Ya. Y las organizaciones sociales del Perú, incluidos los colegios de abogados, universidades, por organizaciones sociales entendido organizaciones de sociedad civil, ONG. Eso no se hizo, eso no se hizo. Claro que se hizo. ¿Se hizo? Se nombró la comisión web. La comisión web recibió 112 candidatos y finalmente logró una lista corta de 3. Los 112 venían propuestos por distintas organizaciones, el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, bla, 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 ¿no? Contadores, etc. Bueno, de los 3, uno era un tipo que se autopropuso, Cuori, ¿no? Una señora que la propuso Rafael Rey, ¿ya? El de los títulos. La Soraya Suárez. Y otro, Mayén Ugarte, que la propuso la propia comisión. O sea, las organizaciones propusieron y los 3, ninguno de los 3 reunía los requisitos. ¿Ya? O sea, y eso es responsabilidad de web, de la comisión. Claro, web. Y luego la explicación fue, tenía que ser gente vinculada a la actividad privada, venir de universidades de prestigio, universidades extranjeras, con títulos en universidades extranjeras, tenían que tener experiencia en gestión, en gerencia, no en asuntos de control, ¿no? Y además venir recomendados por exministros, etcétera, etcétera. Bueno, y así es que se pero ahí primero la señora... fue un concurso fenomenal. Primero la señora Mayén Ugarte, que era la favorita, la autopropuesta de la comisión, cayó porque era bachiller, no tenía colegiatura, no cumplía los requisitos, empezó el lío y cayó. Luego nombraron a Soraya Suárez hasta el final, en medio de toda una gran controversia en la que yo tuve mucha participación. Y luego de nombrada, al día siguiente, Meche Cabanillas reconoció que esta señora había mentido, que no era ingeniera, ¿no?
que había estado una semana en un curso. Pero ¿cómo se atreve? Yo no entiendo cómo se atreve la gente en un puesto de tanta responsabilidad. Pero esa señora había sido asesora de Rey en el Produce y firmaba como ingeniera. Encima de eso, pues claro. Claro, ¿no? y Bedoya Vivanco llegó a decir, es ingeniera en cualquier parte del mundo, así no tenga colegiatura. Y no era ingeniera, era mentira. Y de ahí aparece Entonces, señor de ahí todavía Alan propone un tal Beteta, que estaba en Chile, ¿no? Beteta, sí. Claro, y Beteta, para que veas cómo es la memoria del país, se olvidan las cosas, ¿no es cierto? Entonces lo proponen a Beteta, y resulta que Beteta tenía doctorado, pero no tenía licenciatura. Y como no tenía licenciatura, no tenía la colegiatura. Y entonces tuvo que... llega Curi. Y entonces de ahí llegó Curi, casi por descarte. Foto de Curi para ver. Y entonces Curi, a don Curi, ni siquiera le tomaron en cuenta que había mentido en su currículum, de que no había puesto que había sido gerente ¿De Nuevo Mundo? De Nuevo Mundo, del Banco Nuevo Mundo. Ese banco fue una catástrofe. No, él era el gerente y como gerente elaboró un informe que decía que el banco estaba bien. ¿Y se cayó el banco? No, lo hicieron caer. Lo hicieron caer. ¿Y quién lo hizo caer? La Asociación de Bancas. Ahí está el documento, y donde está, podrían levantar un poquito, está la firma de Fuad Curi como gerente. No lo vamos a poder mover, pero ahí está. Ahí está la firma de Fuad Curi como gerente del banco. Pero él oculta eso. ¿Por qué? Porque después fue liquidador, asociado con Ismael Benavides, con el Interbank. Entonces, en esa situación contradictoria, llevaba al Perú a un juicio en el CIADI por 3.000 millones de dólares, que se puede perder, y el responsable de eso, nuestro contralor. Y encima se sube el sueldo como... bueno, esa ya es su otra aventura. Hay una espada de Damocles sobre el Perú de 3.000 millones de dólares. De dólares, claro. Y ahí creo que tenemos la fotocopia del sueldo, ¿no? Que cómo se lo duplica. Sí, él emite esa resolución. Emite la resolución y se dobla el sueldo. Hay que subir también para que se vea, porque no se ve. Se dobla el sueldo. ¿Qué pasa? Él acepta... Un minuto. Él acepta el sueldo de 15.600. Él lo acepta. Web incluso se queja, ¿no?, de que es muy poco, pero él gana el concurso para ganar 15.600 y luego se sube el sueldo. Luego el Servir, la empresa, la entidad rectora, le hace notar que la autonomía no equivale a que se pueda exceder los topes establecidos por la ley. Y él se excedió los topes. Pero no solo eso. Es un habitante precario. No solo eso, son 19 funcionarios los que ganan más que el presidente de la República. 19 funcionarios en la Contraloría. Y calculado a septiembre del año pasado, ya eran 3.238.000 soles de más cobrados por todo este grupo. 3 millones. 3 millones de soles. Actualmente debe estar sobre los 5 millones. Bueno, realmente y ese señor tiene que controlar al país. a otros funcionarios que no se suban el sueldo contra la ley. Claro, pero ahora está obsesionado con Santos, ¿no es cierto? Claro. Realmente esto del Contralor es una vergüenza, ¿no? ¿Qué autoridad puede tener Fawad Curi para controlar lo que debe controlar cuando 3 millones de soles se han perdido? Raúl, muy buenas noches, gracias por tu visita, nos reencontramos pronto y con ustedes, estimados televidentes, hasta mañana a las 8 en punto en el prime time informativo de la televisión peruana. El 11 informa, habla el pueblo y Radicales Libres a las 10